Buenas tardes. Buenas tardes. Oye ahora, noté algo con el pastor Eli, que todos se sientan cerca del frente. No sé qué pasa con eso, pero si quieres acercarte al frente no me importaría. Solo estoy haciendo una observación. Esta mañana voy a pedirles que abran sus Biblias al capítulo de Mateo 28. Y para la lectura de la palabra de Dios hoy, voy a pedirles que se pongan de pie hoy, al leer la palabra de Dios. Mateo, capítulo 28. Hoy estaré predicando en inglés. Si necesitas traducción, la hay. Tenemos la aplicación y alguien en la parte de atrás puede ayudarlo a conectarse a la aplicación si lo necesita. De lo contrario, le agradezco por su gracia y por permitirme predicar en inglés. Les invito a ponerse de pie. Defendamos la lectura de la palabra de Dios. Esta es la santa palabra de Dios. Debemos elevar su palabra por encima de todo lo demás. Es el poder de la vida. Es la palabra de vida, y por eso nos aferramos a ella. Nos aferramos a ella. Mucha reverencia. Mateo, capítulo 28. Voy a leer los versículos 19 y 20. Pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, lo que nos ayuda a saber quién eres. Es tu aliento, tu voz en una página. Y te lo agradecemos tanto, que nos ayuda a saber quién eres y a saber todo lo que has hecho. Y te ruego, Señor, que al mirar a tu palabra hoy, nos ayudes a ver más claramente quiénes eres y a qué nos has llamado. Te ruego que nos ayudes a cambiar con la predicación y la proclamación de tu palabra, para que no salgamos hoy de esta casa sin haber sido transformados, aunque sea un poquito, por lo bueno y glorioso que eres. Te ruego, Señor, que sepamos con confianza quién eres y a qué nos has llamado como el cuerpo de Cristo. Oramos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede estar sentado. Esta mañana vamos a continuar en el libro de Lucas. Así que hemos estado predicando a través del libro de Lucas, desde Navidad. Vamos a ver esta mañana en Lucas capítulo 9. Y vamos a empezar en el versículo 46. Estamos predicando a través del Evangelio de Lucas, que es un relato de la vida y el ministerio de Jesús, y fue escrito por un compañero gentil del apóstol Pablo. Lucas era médico y adopta este enfoque de investigación para registrar el Evangelio de Jesucristo. Y podemos ver cómo se mueve a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y luego también el nacimiento de la iglesia primitiva, como él continúa escribiendo en el libro de los Hechos esta mañana. Vamos a trabajar hasta el final del capítulo 9 de Lucas y luego también el comienzo del capítulo 10 de Lucas. Y el capítulo 9 nos prepara para la actitud hacia el trabajo que se expresa en el capítulo 10, que es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Y la gran idea del mensaje de hoy es que el Evangelio tiene un costo y gloria. El Evangelio tiene un costo y una gloria. La misión del Evangelio nos obliga a ser discípulos que hacen discípulos de Jesucristo. La misión de nuestra iglesia viene junto con el mandato para todas las iglesias, que leí en el capítulo 28 de Mateo. La misión de nuestra iglesia es guiar a las personas a un conocimiento salvador de Jesucristo para ver vidas transformadas y crecer juntos en el amor de Cristo.
Y he simplificado esto aún más al decir que nuestro llamado es no ir y crecer. Y el otoño pasado prediqué a través de una serie llamada Hecho para la Misión News. Pueden regresar y escuchar eso si quieren a través de nuestro sitio web, crossroads.org, o puede encontrar nuestra página de YouTube o Spotify y escuchar esos mensajes si alguna vez le interesa. Y he titulado el mensaje de hoy El costo y la gloria de uno más. El costo y la gloria de uno más. ¿Un qué? De vez en cuando me oirás hablar de la nuestra. Uno, de nuestro uno, o algunos de nosotros tenemos muchos. Y lo que quiero decir con eso es que son personas con las que Dios nos llama a construir relaciones. Personas a las que nos encantaría que conocieran la salvación que se encuentra en Jesucristo, que nos encantaría que supieran, esperanza que Jesús trae, para que uno más sea añadido al reino de los cielos. Son personas que no son nuestro proyecto. No son un proyecto. Más bien, esto se convierte en nuestro estilo de vida porque queremos que las personas en nuestra vida conozcan el poder del Evangelio de Jesucristo. Queremos verlos heredar la vida eterna con Jesús, e incluso si no eres una persona sociable. Ciertamente, hay al menos una persona en tu vida a la que puedes tolerar lo suficiente como para querer que conozca a Jesús y la salvación que trae. Y no le estoy pidiendo a UD que sea un predicador callejero. No te estoy pidiendo que seas un evangelista. Pero cada uno de nosotros tenemos personas en nuestra vida, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de clase, vecinos, niños, a quien puedes servir, a la gente que puedes amar. Muestra el amor de Cristo a las personas por las que puedes orar intencionalmente para que puedan encontrar la salvación en Jesucristo. Siempre hay espacio para que una persona más sea añadida al reino de los cielos. Esa es nuestra misión como iglesia. Discúlpeme cuando predico toda la mañana. Mi voz comienza a ponerse ronca, y lo estoy intentando. Agua. Me atraganté con él mientras lo bebía. Así que de todos modos, lo siento, perdóneme. Esta mañana nos vamos a centrar en ir con el mensaje del Evangelio. Llevándolo a los nuestros o a las muchas personas en nuestra vida que necesitan conocer a Jesús en nuestros vecindarios y nuestras ciudades y más allá, hasta los confines de la tierra. En esta sección de las Escrituras, en el capítulo 9, comienza ayudándonos a ver cómo nuestros corazones deben estar posicionados hacia la misión del Evangelio. Nos ayuda a poner nuestro corazón en el lugar correcto. Y luego vamos a ver 5 maneras en las que vamos en el espíritu del Evangelio. Vamos en oración. Vamos humildemente. Vamos en paz, vamos con valentía, y luego vamos expectantes y nos regocijamos. Si tienes tu Biblia, quiero animarte a que te abras al capítulo 9 de Lucas, y vamos a empezar en el versículo 46. Y voy a empezar a trabajar en mi camino a través de este texto. Lucas capítulo 9, versículo 46. Y surgió entre ellos una discusión sobre cuál de ellos era el mayor. Pero Jesús, conociendo el razonamiento de sus corazones, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo, el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el más pequeño de vosotros, todo es el que es grande. Así que permítanme detenerme aquí. Es posible que puedas engañar a otras personas. Es posible que puedas hacer cosas que parezcan egoístas. Es posible que puedas hacer cosas poderosas por el reino de los cielos. Sin embargo, tu enfoque aún puede estar en hacer crecer tu propio reino, hacer crecer tu propia influencia y poner una fachada de santidad. Es posible que puedas engañar a las personas que te rodean, pero no puedes engañar a Jesús. Él ve directamente a través de ti. Él conoce tus intenciones, incluso si nunca se ha dicho en voz alta. Él conoce el deseo de tu corazón.
incluso cuando tus buenas acciones están motivadas por el orgullo y el egoísmo, y a cada uno de nosotros. Son susceptibles al orgullo y al egoísmo, incluidos los pastores. Hay un profundo deseo de ser conocido por la gente por algo. Y estoy bastante seguro de que esa es la razón por la que existen las redes sociales. Para que la gente pueda sentirse como alguien y que no esté filtrada. La opinión impía importa. Pero, ¿qué es lo que realmente importa? Y lo que Jesús nos demuestra a todos, es eso. La humildad es lo que Dios desea y su pueblo. La gente humilde no necesita su nombre en un edificio. Las personas humildes no necesitan miles o millones de seguidores o suscriptores en las redes sociales. La gente humilde no es demasiado buena para cuidar a la gente humilde, a la gente de la sociedad que en general todo el mundo ignora. En lugar de orgullo y egoísmo, humilde recibió las mayores recompensas del cielo. La mayor recompensa del cielo es una relación amorosa con Dios el Padre a través de Dios el Hijo y en el poder de Dios el Espíritu Santo. La escritura continúa en el versículo 49. Juan respondió, Maestro, vimos a uno que echaba fuera demonios en ti y tratamos de detenerlo, porque no nos sigue, sino que Jesús le dijo, no se lo impidas, porque el que no está contra ti está a tu favor ahora. Me parece bastante peculiar la afirmación. Esto es interesante porque muestra que Dios usará a personas impías e imperfectas, personas que ni siquiera aman a Dios, para hacer el trabajo que Él les ha llamado a hacer. Así que incluso los no cristianos pueden llamar a los demonios. ¿Quién despertará a la gente a la salvación que es Cristo Jesús? Que va más allá de nuestra mente, va más allá de nuestra comprensión. Mi humildad es lo que nos impulsa a vivir un corazón de Cristo. La humildad es lo que nos aleja del corazón de Cristo. Porque sabemos que Él tiene el poder de transformar vidas por cualquier medio que elija usar. Lo hemos visto en la vida de las personas a través de nuestra iglesia. Escuchamos en las historias de cómo Dios se está moviendo en lugares inesperados como China o el Medio Oriente, y podemos tener confianza. Que Él todavía está transformando vidas hoy en día y llevando a las personas al reino de los cielos por cualquier medio, Él lo considere necesario. Daniel Orland es autor y pastor. Ha escrito un libro llamado Gentil y Humilde, y no sé si alguna vez lo has leído. Le recomendaría ese libro. Lo he leído varias veces en los últimos 2 años y lo he leído. Alimenta mi alma con la verdad acerca de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. Y en este libro, Gentil y Humilde, él dice esto. Dice que hay 2 maneras de vivir la vida cristiana. Puedes vivir el corazón de Cristo, o puedes vivir desde el corazón de Cristo. En otras palabras, puedes vivirlo desde tu obediencia a la ley, que es imperfecta. Y se queda corto. O puedes vivir de la obediencia de Cristo a la ley, la cual es siempre perfecta y cumple con las exigencias del Padre. Siempre es mejor hacer el ministerio desde el corazón de Cristo. Lo es. Siempre es mejor hacer el ministerio desde el corazón de Cristo. Y confiando humildemente en que su camino es el mejor, no importa lo poco convencional que pueda parecer. Lucas capítulo 9 versículo 51 continuará cuando se acerquen los días para que él sea arrebatado. Se dispuso a ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, el cual fue y entró en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos para él, pero el pueblo no lo recibía porque su rostro era. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que le digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero él se volvió y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Ahora bien, los samaritanos eran tradicionalmente odiados por los judíos. Eran israelitas que se habían casado con paganos, con gentiles, así que los veían como personas de la mitad de la raza.
No les gustaban los samaritanos y, aunque adoraban a Yahvé, no eran judíos tradicionales. Jesús, que era judío, envió a 2 de sus discípulos, que también eran judíos, a ir a esta ciudad para encontrar un lugar donde quedarse. Así que no es de extrañar que no hubiera ningún lugar donde no quisieran recibirlos debido a la hostilidad que existía entre los samaritanos y los israelitas. Típicamente judíos, viajaban por Samaria, ni siquiera pasaban por la ciudad. Hacían un viaje extra largo solo para evitar a los samaritanos. Y es por eso que la historia del buen samaritano es tan significativa. Y en el texto de la próxima semana, cubriremos esa historia. Pero hay muchas cosas en esa historia que te pierdes si no entiendes el contexto cultural de lo que está sucediendo durante el tiempo de las Escrituras. Ahora, la idea de la humildad es que esto está subyacente en este mensaje a lo largo de este pasaje, porque la humildad significa que tenemos confianza en el juicio y la voluntad de Dios. La venganza no es necesaria cuando Dios es bueno y es perfectamente justo. Su justicia será perfecta y la más apropiada. Y mientras los samaritanos rechazaban esta visita de Jesús y su séquito, su comunidad básicamente está diciendo que no es necesario hacer un juicio superficial o preliminar sobre ellos. Si buscamos llevar el Evangelio a alguien, a las personas en nuestra vida y construir intencionalmente una relación con ellos porque los amamos y queremos que conozcan a Jesús, pero si no están listos para recibirlo, te cierran, rompen tu amistad o te alejan. No necesitamos condenarlos ni avergonzarlos. En realidad, ya se han traído la condena a sí mismos. No hace falta añadir nada más. En cambio, podemos orar por ellos. Podemos animarlos. Pero necesitamos pasar a alguien que escuche y sea receptivo al Evangelio. En otras palabras, vea donde Dios ya está obrando. Solo puedes hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Podemos predicar el Evangelio. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y realmente depende solo de Dios abrir los ojos de las personas, llamar a los pecadores a sí mismo, para redimir. Esos se perdieron. El Salmo 38 dice que la salvación pertenece al Señor. Jesús continúa instando a sus seguidores a calcular el costo de lo que significa seguir a Jesús. Lo veremos a medida que avancemos en este texto. Lucas capítulo 9, versículo 57. Mientras iban por el camino, alguien le dijo, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús le dijo, «Las zorras tienen madrigueras, y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A otro le dijo, «Sígueme». Pero él dijo, «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Y Jesús le dijo, «Deja a los muertos para que entierren a sus propios muertos. Cuanto a ti, ve y proclama el reino de Dios». Otro dijo, «Te seguiré, Señor, pero permíteme primero despedirme de los que están en mi casa». Jesús dijo que nadie pone su mano en el arado y mirar hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora bien, estas son declaraciones muy fuertes de Jesús. En esta cultura, la familia era de suma importancia. Un funeral habría sido de suma importancia porque eran protocolos adecuados para enterrar a los muertos. Habría habido ciertos rituales y ceremonias que habrían existido como enterró a un ser querido. Un espacio genético. Ambientado en Jerusalén. Su tiempo se acerca a la crucifixión, y en estos escenarios, Jesús no está condenando los funerales. Ni siquiera condena el deseo de querer despedirse adecuadamente de la familia. En cambio, lo que creo que está haciendo es sentir la vacilación de estos hombres para seguir a Jesús, con entusiasmo. En cambio, cantaba. No hay tiempo para dudar de tu vocación. Jesús está diciendo, te he llamado y te quiero conmigo. Y yo me dirijo al Calvario, pero o estás conmigo ahora o no estás conmigo en absoluto. Y creo que esa es una distinción importante que hay que hacer. Hay un costo por seguir a Jesús.
Hay un costo por seguir a Jesús. Es posible que seas llamado a renunciar a las cosas que te son queridas, renunciar al lugar que llamas hogar. Es posible que se le llame a dejar de vivir cerca de su familia. Es posible que te llamen a renunciar a tu estilo de vida, a tu cultura. Incluso a tus amigos para seguir a Jesús. Puede que te cueste las comodidades y la riqueza de vivir en Estados Unidos, servir en otro país. Pero Jesús nos llama a ser totalmente involucrados, a donde quiera que nos lleve. Y lo que estas duras palabras comunican es que si Jesús no lo es todo, entonces no es nada. Y el Señor quiere gente humilde. ¿Quién ha calculado el costo de seguirlo? Estaban dispuestos a confiar en Él y a rendirle todos los aspectos de su vida, y nos llama a irnos, para ir en la gloria de Jesús. Compartir la verdad del Evangelio. Y así, a medida que avanzamos en el capítulo 10 de Lucas, vamos a ver 5 cosas, 5 maneras en las que Jesús nos llama a ir. Él nos llama a mirar personalmente a Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió delante de Él, de 2 en 2, a todas las ciudades y lugares a donde Él iba a ir. Y Él les dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, orad fervientemente al Señor de la mies. Y para enviar obreros y a su mies, quiero que subrayes esta última frase. Subraya esa última frase y toma nota de ella. Si vamos a ir, debemos ir en oración. Si el trabajo que hacemos como iglesia no está saturado de oración, será en vano. Necesitamos personas que estén orando. Orando por nuestros estudiantes. Necesitamos personas que oren por las familias. Oren por los matrimonios, oren por nuestra comunidad, oren por las iglesias y nuestra comunidad. Tenemos muchas grandes iglesias que creen en la Biblia y predican la Biblia en nuestra comunidad, pero también hay algunas que no lo hacen tan bien, y tenemos que orar por ellos. Necesitamos orar para que el fruto del Evangelio brote. Necesitamos orar por los discípulos de Jesús que hacen discípulos de Jesús. La Escritura dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, dice que las oraciones de los santos son como incienso llevado en un tazón de oro al Padre, al trono de Dios. Son un aroma que agrada al Padre. Ahora bien, los santos en el sentido bíblico no son una jerarquía de personas santas. No son supercatólicos ni supercristianos ni nada por el estilo. El pueblo de Dios, dice la Escritura, es un sacerdocio real, y son llamados y declarados santos. Usted lee acerca de esto en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, Romanos capítulo 1, versículo 7. Así que si llamas a Cristo tu Salvador, entonces eres un santo del cielo. Y hay poder cuando los santos oran juntos. Hay poder cuando los santos oran en soledad y en silencio. Y estoy agradecido de que en las mañanas, cuando estoy predicando, haya alguien en la trastienda que está orando por nosotros. Quieren que todo el que escuche la palabra de Dios hoy sea transformado y sea cambiado por ella. Estoy agradecido de que haya unas pocas personas fieles que se reúnan a través de una llamada de Zoom los martes por la mañana a las 7:30 para orar por nuestra iglesia, para orar por las necesidades de nuestra comunidad, para orar por los estudiantes universitarios. Hay personas que se reúnen aquí en esta iglesia los jueves por la noche, que oran por nuestra iglesia, que oran por la gente, que oran por las necesidades de nuestra comunidad. Estoy agradecido por la gente, los muchos santos anónimos, que oran por nuestro ministerio de ESL, que se lleva a cabo aquí los lunes por la mañana. Hay unas 50 personas que se reúnen en nuestro edificio un lunes por la mañana para aprender inglés, y van a hacer eso, y la mayoría de ellos no son cristianos. Eso es increíble.
Hay personas que oran por el ministerio de Habana los miércoles por la noche. Tenemos niños de nuestra ciudad que vienen y se reúnen y aprenden sobre Jesús. La mayoría de ellos, muchos de ellos no son cristianos. Sus familias no van a la iglesia, pero ellos vienen a la iglesia, un miércoles por la noche. Eso es increíble. Tenemos tantas oportunidades de llevar el Evangelio a las naciones. Y sucede literalmente desde nuestro porche delantero. Son oportunidades increíbles. Hay poder cuando los santos oran. Construir una cultura de oración no significa que tengamos una reunión de oración semanal en la que solo unos pocos fieles se reúnan para orar y que estemos contentos con eso. No podemos contentarnos con eso. Existe una cultura de oración cuando la gente ama a Jesús porque el amor de Jesús nos pone de rodillas. Porque amamos tanto a la gente que queremos rezar por ellos, que tenemos que rezar por ellos. Existe una cultura de oración. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne, reza. Oran por lo que más importa. Que venga el reino de Dios y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Y si me muestras una iglesia que atesora a Jesús por encima de todo, les mostraré una iglesia que ora. Van de la mano, y eso es lo que debemos ser como el cuerpo de Cristo. La segunda cosa acerca de este pequeño pasaje es eso. Dice que oremos para enviar obreros a la cosecha. Lo que implícitamente significa que lo son. Que necesitamos trabajadores y que hay una cosecha esperando. Hay personas a las que Dios ha marcado para que tengan fe en Él. Y ellos solo están esperando su predicación del Evangelio, para que la fe en Cristo Jesús pueda ser despertada en su corazón y alma. Es como el otoño en el norte de Michigan. ¿Alguna vez has estado en el norte de Michigan en otoño? Hay huertos de manzanas por todo el lugar. Y en el otoño, esos huertos de manzanas están maduros para la cosecha y enviarán trabajadores a los campos. Y recogerán todas las manzanas frescas de la misma manera. Es como si esto fuera lo que Dios está diciendo. Está diciendo que hay una cosecha de personas que están esperando. Solo tenemos que reunir a la tripulación. Más bien, reúna nuestro equipo y envíelo al campo porque hay personas que están listas para entregar sus vidas a Jesús. Hay personas listas para rendir su vida a Jesucristo. Y solo necesitan ir a ellos y predicar. Hace poco leí un estudio. Hay un artículo reciente que dice que la generación Z. La generación Z es la generación más espiritual. Hasta la fecha. Estos jóvenes están buscando por algo más grande que ellos mismos. Y tenemos las palabras de vida. Tenemos lo que necesitan. Y solo tenemos que salir a decírselo. Lo segundo que hacemos es ir humildemente. Lucas capítulo 10, versículos 3 y 4. Sigue tu camino. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa de dinero, ni mochila, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. Ahora. Ya hemos hablado largo y tendido sobre la humildad, pero permítanme agregar que la humildad y el coraje van de la mano. La humildad y el coraje van de la mano. Se necesita coraje y fe para ser un cordero que entra en el territorio de los lobos, donde se nos amenaza con ser devorados, con el fin de señalarles al cordero sacrificial de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Se necesita valor y fe para confiar en el Señor y dejar todo atrás y confiar únicamente en su provisión para nosotros, para llevarnos y sostenernos a través de todo esto. Ahora sé que la mayoría de nosotros no podemos salir de casa sin un kit de emergencia en el coche, automóvil, coche. No te vas de casa sin una botella de agua y un bocadillo. No sales de casa sin tu teléfono móvil. Y sé que piensas que es una tontería tener sabiduría y no usarla. Pero, ¿qué pasa si planeamos y pensamos demasiado?
Nos impide ver a Dios moverse de maneras inusuales, inesperadas y milagrosas. Y nos llama a ir humildemente. Confiar en Él, lo que requiere coraje y fe. Y luego nos llama a ir en paz. Así que la tercera cosa que vemos en este pasaje es que Él nos llama a ir en paz. Capítulo 10, versículo 5. Cualquiera que sea la casa en la que entres primero, pasa a esta casa, y si hay un hijo de paz allí, tu paz descansará sobre él. Pero si no, volverá a ti y se quedará en la misma casa, comiendo y bebiendo. Lo que proveen para el obrero merece su salario. No ir de casa en casa. Cuando entres en una ciudad y te reciban, come lo que se te ponga delante. Así que este es el trato. Jesús. La paz y su evangelio son lo suficientemente ofensivos por sí solos. El camino de Jesús es un camino angosto. Y el evangelio endurecerá los corazones o los ablandará. Y usted no necesita aumentar la ofensa del evangelio siendo ofensivo usted mismo. Cuando dice en el versículo 6, Hijo de paz, se refiere a aquellas personas que están dispuestas y abiertas a escuchar el evangelio de Jesucristo. Jesús está diciendo que vayan en paz, proclamen la paz, e invierte en aquellos que reciben tu paz. Si te encuentras con alguien que es hostil hacia ti o hacia el evangelio, pasa a la siguiente ciudad. No hay necesidad de debatir su caso o argumentar su punto. Tenemos que tener cuidado de no añadir a la ofensiva el evangelio siendo ofensivos nosotros mismos. Así que somos llamados por Dios a ir en paz, pero también estamos llamados a ir con valentía, lo que significa que no nos guardamos la verdad. Lucas, capítulo 10, versículo 9. Dice, sanad a los enfermos que haya en ella, y diles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero siempre que entras en un pueblo y no te reciben, ide por sus calles y decid hasta el polvo de vuestra ciudad, y no te vuelven a salvar. Sal a las calles y di hasta el polvo de tu ciudad que se pega a nuestros pies, lo limpiamos contra ti. Sin embargo, sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que sería más llevadero en ese día para Sodoma que para esa ciudad. Ay de ti, Carradime. Ay de ti, Basteda. Para él, los poderosos sobran. Y tú has sido hecho íntegro y de lado. Maneras se habrían arrepentido hace mucho tiempo, sentados en cilicio y ceniza. Esa habría sido una postura de luto y afligimiento por su pecaminosidad. Versículo 14. Pero en el juicio será más soportable para Tiro y Sidón que para ti. ¿Y tú, Cafarnaúm, serás exaltada al cielo? Serás rebajado al Hades. El que te oye a ti, me oye a mí, y el que te rechaza a ti, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. El que rechaza. Y el mensaje de Jesucristo. El mensaje del Evangelio de Jesucristo rechaza a Jesús. Y si rechazan a Jesús, ¿cuál es su única esperanza de evitar la ira de Dios el Padre? También rechazan al Padre y el infierno es su destino. El Hades es su lecho. Lo que pasa es que eso no suena como el rubio sucio Brad Pitt Jesus que vemos en los cuadros colgados en las paredes. Eso no suena como el Jesús tolerante y divertido. Hay tanta gente y así llamados pastores. Parecen querer propagarse para ser aceptados por la cultura. Ahora escuche, Jesús está lleno de gracia. Él está lleno de gracia. Es un Dios misericordioso que ama a su pueblo. Él era un Dios misericordioso y para aquellos que lo hacen Señor de su vida. Eso significa que en medio de su vida entregada a Él en su búsqueda de la santidad y la obediencia a su voluntad para tu vida, que si te quedas corto, que si te encuentras sucumbiendo a la tentación y pecas, hay gracia para ti.
La Biblia dice que hay gracia sobre gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si usted está en Cristo. Eso significa que en tu arrepentimiento te estás alejando del pecado. Te perdonaremos, porque Él te ama y hay gracia para ti. Pero Él es un Dios de gracia y de verdad. En Juan 1 capítulo 1 dice que Jesús es el tercero hecho carne. Eso significa que toda la ley de Dios es Jesús. Eso significa que todo en esta palabra es Jesucristo. Eso significa que las cosas que Dios odia, Jesús las odia. No es contracultural. ¿A quién es Jesús? No es una contradicción con quién es Jesús. Pablo dice que los que pertenecen a Jesús han crucificado la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Y eso significa que hemos buscado matar nuestros deseos carnales y reemplazarlos con los deseos de Cristo para nuestra vida. Eso significa que no estamos contentos con vivir de la misma manera que siempre lo hemos hecho. Si has sido salvado por Jesús, hay un momento marcado en tu vida de transformación. Ya no estás contento con forma de vivir como una vez viviste antes. Significa que cuando pecas, sientes el peso, la convicción de ello, y deseas arrepentirte y apartarte de ello. Eso es lo que es el arrepentimiento. Es reconocerlo ante el Señor y luego girar 180 grados y correr de regreso a Jesús. John Owen escribió la famosa frase declarar el pecado o te estará matando. Así que Jesús no solo es el Salvador del mundo, sino que también juzgará al mundo. Habrá gente que se sentará en las iglesias, gente que pastorea iglesias. ¿Quién? Día darán cuenta de su falsa enseñanza, y estarán delante del trono de Dios y se sentarán bajo el juicio del Padre. Y Jesús les dirá, nunca os conocí. Y me rompe el corazón ver a la gente cambiar la palabra de Dios para adaptarla a la cultura, porque no reconoce el poder de Dios para transformar vidas. Jesús tiene el poder de transformar a las personas de adentro hacia afuera. No necesitamos reescribir las Escrituras. Solo tenemos que predicarlo. Que las digas como son y Dios despertará a los muertos. Él respirará vida en cuerpos sin vida. El poder para vencer el pecado y transformar a las personas. Lucas capítulo 10, versículo 17. Los 72 regresaron con alegría, gozo. Subrayan esa frase que regresó con gozo, alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios están sujetos a nosotros en tu nombre. Y él les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada te hará daño. Sin embargo, no te regocijes en esto, que los espíritus están sujetos a ti, pero regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Regocíjense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Podemos tener plena expectativa de que Dios se moverá de tal manera que las personas serán salvas. Si tenemos la intención de usar nuestros dones y recursos para la edificación del reino de los cielos, ahora podemos ir con confianza, que Dios no permitirá ningún daño a nosotros. Incluso Romanos 8:38. No hay nada en este mundo que pueda separarlo a UD. Amor que se encuentra en Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es lo único que debería darnos plena confianza en la obra y el poder de Cristo. Y podemos regocijarnos en la obra y en el poder de Dios para hacer milagrosamente las cosas y salvan a las personas y las escriben en la historia del cielo. Pero nuestro regocijo no está en lo que somos capaces de hacer. Todo está en lo que Dios es capaz de hacer.
Nuestro regocijo es saber que somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Jesús es nuestro pariente. Es mi hermano. Y compartimos su herencia como hijo o hija de Dios. Ahí es donde nos regocijamos. Y nos regocijamos en aquellos en nuestras vidas, esas personas en nuestras vidas que podemos presenciar. Conviértanse en hijos e hijas adoptivos del Dios Altísimo. Alabado sea Dios. Y podemos hacerlo con confianza, sabiendo que no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. El amor que se encuentra en Cristo Jesús en la tierra. Recientemente en las noticias, escuché hablar de 70 cristianos que fueron decapitados a causa de su fe. Y eso no se ve en las noticias principales. Pero de lo que se trata es de eso. ¿Ganó el enemigo? ¿Ganó el enemigo algún terreno decapitando a 70 cristianos? No. Esas 70 personas simplemente cosechan la totalidad de su herencia como hijos e hijas del Dios Altísimo. Ahora están cara a cara con su Salvador. No se desperdició nada. Están experimentando su vida eterna con Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que nos regocijamos en eso. Tragedia total, de cómo fueron sacados de este mundo. Pero qué día tan glorioso para ellos que pudieron encontrarse con Jesús cara a cara y su fe no es en vano. Jesús tiene la victoria. Creo que a veces pienso leer esto muy rápido de Charles Spurgeon que dice cuando te paras frente a los hombres, pides poco y esperas menos, pero cuando estés delante de Dios, pide mucho y espera más. Y cree que Él puede hacer por ti abundantemente más de lo que puedes pedir o pensar. Creo que hay momentos en los que podemos tener una visión tan baja de Dios, y tenemos pocas expectativas de lo que Él puede y está dispuesto a hacer, y rezamos pequeñas oraciones. Pero eso no es lo que Dios desea. De Él podemos rezar oraciones audaces. Pedirle a Dios que se mueva de manera milagrosa, moverse de maneras inesperadas, y hacer las cosas que solo Él puede hacer. Cada persona de fe es un milagro del cielo. Y podemos pedirle a Dios que se mueva de maneras extraordinarias. Y Él nos da la libertad de pedir con valentía, y no nos va a hacer oído, porque Él nos ama, y ama a la gente. Para terminar, les voy a dar un par de pensamientos para que piensen y oren esta semana. Lo primero es que nos reunimos para ser la iglesia, y la sentamos. Ser la iglesia. Cuando nos reunimos, somos el cuerpo de Cristo. Este edificio no es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Somos las manos y los pies de Cristo. Y cuando nos reunimos con el propósito de dar gloria a Dios. Cantamos canciones de adoración. Predicamos la palabra. Nos recordamos unos a otros el Evangelio de Jesucristo para que podamos salir y ser la iglesia para compartir el Evangelio de Jesucristo con un mundo perdido y quebrantado, que está sufriendo y pereciendo a nuestro alrededor. Así que nos reunimos para ser la iglesia, y nos dispersamos para ser la iglesia. Nunca dejamos de ser la iglesia de Jesucristo. Recuerdo haber escuchado hace algún tiempo que las iglesias decían que hay cenizas y hay asistentes. Hay personas que tienen el llamado y los medios financieros para enviar personas a las naciones para ir a hacer la obra del ministerio. Y hay personas que tienen la carga y la pasión para ir y hacer la obra del ministerio. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Ciertamente, hay quienes tienen la capacidad financiera, la más financiera, de enviar gente.
Pero no hay nadie que esté exento del mandato de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Todas las personas del cuerpo de Cristo es tanto un hombre que va como un pecador. La capacidad a la que vamos y enviamos puede ser muy grande entre nosotros, pero ninguno de nosotros está exento de ello en absoluto. La segunda cosa en la que quiero que piensen es que nosotros enviamos tan generosamente. Vivimos en un área en Ann Arbor, Mi. Donde existe una oportunidad increíble de impactar a las naciones desde nuestros vecindarios, directamente desde nuestro porche delantero. Vivimos en un área donde muchas de las personas que se están mudando a Ann Arbor y hay personas que se mudan fuera de Ann Arbor, área, zona, están aquí por un corto tiempo, tal vez 4 años, tal vez 8 años, tal vez más o menos, y luego se van a otra parte del mundo. Ahora podemos ver esto como una molestia y un problema. He oído de pastores que se sienten frustrados porque pasan todo este tiempo construyendo en las personas y luego esas personas abandonan su iglesia para ir a otro lugar. Para mí, creo que eso es increíble. Quiero que tengamos una mentalidad de ser una iglesia permanente. Yo quiero ver a la gente ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y si eso significa que edificamos en ti, te ayudamos a crecer y aprender lo que significa ser un seguidor de Jesús. Luego vas y usas esos dones en otro lugar. Alabado sea Dios. Esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia de Jesús y administraremos lo que sea que tengamos por el tiempo que lo tengamos. Y si eso significa que vienes y te quedas 4 u 8 años y luego te vas y entonces los bendeciremos, y los animaremos, y los enviaremos con la bendición de Dios. Y haremos todo lo que podamos para ayudarte y equiparte para hacer la obra que Dios te ha llamado a hacer. Pero no vamos a ser un pueblo cerrado. Necesitamos coser generosamente y necesitamos enviar generosamente y necesitamos tener la mentalidad de ser una iglesia que envía. Emisora que tiene como objetivo enviar a nuestras mejores personas al mundo para hacer más y más fuertes discípulos de Jesucristo. Amén. Lo último es que estamos llamados a alcanzar a los perdidos y comienza con uno. Hablé de esto al principio del mensaje. Pero imagínense el impacto que tendría si todos en nuestra iglesia tuvieran al menos una persona. Pero muchos de nosotros tenemos más de una por persona. Y mientras estoy hablando de esto, tienes nombres que te vienen a la mente. Personas que no conocen a Jesús que están en tu vida. Y quieres que conozcan a Jesús más que cualquier cosa en el mundo. Podría ser un vecino, podría ser un compañero de trabajo, podría ser un hijo o una hija. Puede ser un miembro de la familia, una madre o un padre. ¿Y quieres que conozcan a Jesús más que cualquier otra cosa en el mundo? Podrías estar orando intencionalmente por ellos. Orando las escrituras sobre ellos. Y orando para que Dios tenga oportunidades de hablarles el Evangelio, de construir una relación con ellos para que puedan conocer el amor de Cristo a través de ti. Piensa en el impacto que nuestra iglesia podría tener si cada persona tuviera al menos una persona. Incluso desde un punto de vista empresarial, si lo piensas desde una mentalidad empresarial, tuvimos un retorno del 10% en nuestra inversión. ¿Cuántas personas más estarían en esta iglesia? Dentro de un año. Tal vez sean solo 6, tal vez 10, tal vez sean 1000, tal vez sean 100. No sabemos lo que Dios va a hacer. Pero podemos ser intencionales en buscar a Dios para hacer la obra que es milagrosa y poderosa. Y solo tenemos que ser la vasija, recipiente o ser los recipientes que intencionalmente orarán lo mejor y lo más perdido en nuestra comunidad. Estamos llamados a alcanzar la pérdida y comienza con una. Entonces, ¿qué quiero que hagas esta semana? Es tomarse el tiempo para orar al respecto y pensar en ello. Y probablemente ya tengan nombres que le vengan a la mente. Quiero que escribas esos nombres. Y escríbalas en una tarjeta y colóquelas en un lugar donde UD la vea todos los días para que UD esté orando intencionalmente por esa persona o esas personas diariamente. Para que conozcan la gracia y el perdón de Jesús para que puedan experimentar la vida eterna en Él. Sé intencional en orar por las personas en tu vida.
Conocer a Jesús. Y pídele a Dios con valentía que te use de alguna manera. ¿Qué hablan, gente, acerca de Jesús? ¿Cuándo? Hace un par de años conocí a un tipo llamado Alex. Y Alex no era cristiano cuando lo conocí. Su prometida en ese momento lo era. Una especie de oveja cristiana nominal conocía el Evangelio. Ella estaba buscando una relación. Pero Alex se resistía bastante al Evangelio. Es algo muy espiritual en general. Y él se convirtió en mi único. Ahora los tuyos no son un proyecto. Lo son. No debes verlos como nada, pero son solo una persona que amas y que quieres que conozcan, Jesús. Y Alex tiene una personalidad tan vibrante. Es un tipo divertido. Perdió a su padre a una edad temprana y tuvo muchas cosas difíciles en su vida. Y recuerdo que él como que se convirtió en mi único. Quería tener una relación con él y estaba trabajando en ello y ver a Dios abrir puertas para tener conversaciones con Alex. Y entonces Dios comenzó a llamarme fuera de ese contexto. Empecé a discernir si estaba llamado o no aquí a una encrucijada. Y lo más asombroso fue decir eso. Incluso cuando estaba haciendo una especie de transición fuera del ministerio en Ludington, Michigan, donde vive Alex, Dios había estado haciendo la transición de alguien para que lo tomara. Ese lugar. Así que hubo una superposición y terminé necesitando a este otro tipo. Fui a mi iglesia y ninguno de los dos tenía idea de que estábamos orando intencionalmente para que Alex conociera a Jesús, ser salvado por Jesús. Y la pasada Pascua, Alex vino a la iglesia, porque este otro chico lo invitó a la iglesia y yo no tenía idea. Así que pensé que era la cosa más genial del mundo que, mientras yo estaba tratando de construir una relación con Alex, también había otro hermano en Cristo que estaba construyendo una relación con Cristo y lo había invitado a la iglesia y vino a la iglesia. Y ahora Alex lo es. Aprender lo que es ser un seguidor de Jesús. Y no he tenido ningún contacto con ellos desde que me mudé de la zona. Pero qué cosa tan hermosa que pude experimentar y ver algo de la fecundidad de Dios obrando a través de nuestra intencionalidad. Tomaría años para que alguien llegara a la fe en Jesús. Conozco a personas que han estado orando por otras personas durante 20 años y todavía parece que no hay progreso. Pero todavía hay una apertura para tener conversaciones espirituales. Y por lo tanto, esté dispuesto a tener esas conversaciones durante el tiempo que sea necesario. Pero luego puede haber oportunidades en las que Dios simplemente traiga a alguien a tu vida. Y es como si lo recibieran. Y es porque ha habido alguien más que ha estado en la vida de esa persona, que ha estado cosiendo y cultivando la tierra. Seamos personas diligentes e intencionales con todo lo que Dios nos ha dado. Ahora llegaríamos a ver a más y más personas llegar a la fe en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te agradezco por la oportunidad de reunirme con tu iglesia hoy. Gracias por la palabra que nos das y por estos pasajes de Lucas que nos ayudan a ver a Jesús con claridad, y que podemos conocer el Evangelio. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a hacerlo. Que no solo escuchen esta palabra hoy y no hagan nada con ella. Ayúdanos a ser personas que te buscarán y buscarán tu voluntad para nuestras vidas, y que seamos tan valientes de ir a donde nos llames. Y ruego, Señor, que si hay alguna persona aquí hoy que aún no te haya entregado su vida, que tú pondrías a convicción en su corazón y en su mente, que ellos lo sabrían. Que necesitan a Jesús más que cualquier otra cosa. Y que aprovecharían este momento para arrepentirse de su pecado y entregarte su vida a ti. Y ruego que el Espíritu Santo
los abrumes con tu presencia en este momento. Y que hoy experimentarían el gozo de la salvación. Señor, nuestra iglesia. Te necesitamos más que cualquier otra cosa. Necesitamos su liderazgo. Necesitamos su orientación. Necesitamos tu sabiduría. Y oro para que nos ayudes y nos equipes para hacer la gran obra del ministerio. Y que lo harías. Multiplicar los discípulos de Jesús a través del trabajo que tenemos que hacer juntos. Oramos todo esto en el poderoso nombre de Jesús.